Hola, sean bienvenidos a la formación de estudio a distancia de la Escuela de Misión, animada por la comunidad de Manuel en Salvador. Estamos profundizando el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, tratado escrito por San Luis. En el primer módulo presenté al autor y su obra. En el segundo, los falsos devotos y la verdadera devoción, pues San Luis nos invita a vivir un verdadero discernimiento. Hoy vamos a ver en qué consiste esta verdadera devoción y entrar en el inicio del tratado. No comenzamos por el inicio del tratado porque es un poco más complejo y era necesario introducirlo para entender mejor cuál es el objetivo de San Luis. Ahora vamos a leer juntos del número 1 hasta el 89. Los fundamentos teológicos de la devoción católica a María. Las primeras páginas del tratado son más difíciles de entender, pues presuponen una cultura bíblica y patrística que no todos tienen. Es por esto que hablamos hasta este tercer módulo. Es muy necesario tener esos fundamentos para entender por lo menos los grandes principios teológicos en la reflexión católica y la reflexión de San Luis, pues él tiene un pensamiento muy articulado y teológicamente riguroso. Infelizmente, y por ignorar estos fundamentos, muchos católicos acaban cayendo en exageraciones y errores, suscitando una incomprensión y una fuerte oposición, hasta un rechazo de católicos o de evangélicos que piensan que la sabiduría divina y la única mediación de Cristo están siendo amenazadas por la devoción a María. El fundamento que voy a presentar en la Escuela de San Luis es un fundamento seguro que da toda la libertad a San Luis para desarrollar su espiritualidad con expresiones que veremos en los módulos siguientes, que son expresiones osadas, como decía el Papa San Pío XII. Es esta firmeza de la doctrina que ayudará al joven Karol Wojtyła, que se convertirá en San Juan Pablo II, a entrar sin miramientos en la verdadera devoción a María. Él dice así en el libro que escribió en el final de su vida: Mi vocación, don y misterio, en la página 38. Encontré en el tratado la respuesta a mis perplejidades debidas al miedo que el culto a María, dilatándose excesivamente, acabase por comprometer la supremacía del culto debido a Cristo. Bajo la orientación sabia de San Luis María, comprendí que cuando se vive el misterio de María en Cristo, ese riesgo no subsiste. El pensamiento de San Luis, de hecho, está radicado en el misterio trinitario y en la verdad de la encarnación del Verbo de Dios. El fundamento teológico es lo que voy a presentar. El primer principio teológico: Dios es Dios. No hay ninguna confusión en la teología de San Luis sobre la total dependencia de María en relación a Dios. Él es el creador, ella una criatura. Necesitamos mantener este principio porque San Luis siempre va a desarrollar la devoción dentro de este principio teológico. En el número 14, él afirma: Confieso con toda la Iglesia que no siendo María sino una pura criatura salida de las manos del Altísimo, comparada con la majestad infinita, es menos que un átomo, o más bien es nada, puesto que solo Dios es quien es. Y por consiguiente, confieso que este gran Señor,
ser soberano y absoluto, bastando-se a si ni ha mesmo, tenido ni nunca, ahora nem tiene jamais teve necesidad alguna necessidade de la da Virgem Santísima Maria Virgen para a para hacer su realização de suas voluntad vontades e santísima a y para manifestação de manifestar su sua gloria. glória. Basta que Dios Basta-lhe quiera querer para para que todo todo se fazer. haga. Qué Essa é afirmación uma tan afirmação fuerte tão de forte la da soberanía de soberania Dios, de Deus, pues pois Dios es Deus é Dios. Deus. En el No número número 27, 27, San São Luis Luís continúa continua afirmando: afirmando: Maria María, muy está por debajo de su infinitamente Hijo, abaixo de que es seu Dios, Filho, que é no le Deus, manda e, como portanto, una não lhe madre dá de la ordens tierra como uma mãe mandaría a su terrestre as Hijo. dá a um filho. María Maria no não pide, pede, no quiere, não quer, ni hace não cosa faz a alguna que menor sea coisa contraria a la contrária à eterna e eterna e inmutable imutável voluntad de Dios. vontade de Deus. Segundo Segundo principio princípio teológico. teológico, Deus Dios quis quiso escoger escolher a a Maria. María. Aquilo Aquello que que Maria María é, es, el o papel papel que ela que teve no ella mistério da tuvo en el misterio encarnação de la e na vida da encarnación en la igreja, vida de la são iglesia, frutos son da frutos de la vontade voluntad de de Dios. Deus. Ele fala no Él número habla en el 15. número 15. Deus Dios quis quiso começar e comenzar y acabar acabar suas sus maiores mayores obras obras por por medio de meio la da Santísima Santíssima Virgen. Virgem. Por consequente, Consecuentemente, quando se falará da cuando se habla de la necessidade da necesidad de la devoção a devoción a Maria, María, será será sempre uma, eu siempre cito una, y yo São cito Luís a no San número Luis en el número 39, 39, será sempre será uma siempre una necessidade necesidad chamada llamada hipotética, hipotética, devido debido à a la vontade voluntad de de Dios. Deus. Nunca como se Nunca como Deus si fosse Dios fuese absoluta e absoluta y necessariamente necesariamente dependente de dependiente Maria. de María. Ele quis Él quiso depender depender dela. de ella. Vou citar São Voy a Luís, citar a San no Luis número en el 21. número 28. O Altíssimo fez Maria El soberana do Altísimo hizo a céu e da María terra, soberana del cielo y de la general tierra, dos seus generala de sus exércitos, ejércitos, tesoureira de suas tesorera de su riquezas, hacienda, dispensadora dispensadora de de sus sua graça, gracias, obradora artífice de de sus suas grandes grandes maravillas, maravilhas, reparadora reparadora do del gênero género humano, humano, mediadora de mediadora los para os hombres, homens, exterminadora de exterminadora los dos enemigos de inimigos de Dios Deus y e fiel fiel compañera de companheira sus de suas grandezas grandezas y de e sus de seus triunfos. triunfos. Primeiro princípio Primer teológico, principio Deus é teológico, Deus. Dios es Segundo Dios. princípio Segundo teológico, principio teológico, Deus quis Dios quiso escolher escoger a Maria. María. Terceiro Tercer princípio principio teológico, teológico, Deus Dios desceu descendió até hasta nós por nosotros por Maria medio de María para que nós para que vamos a nosotros Ele vayamos por a meio Él por dela. medio de ella también. Uma das Una de las originalidades da originalidades de la espiritualidade de São espiritualidad de Luís San é Luis de es la considerar de o considerar el mistério de misterio de Maria no María en el mistério da misterio de la Santíssima Santísima Trindade. Trinidad. No número En el número 5, ele 5 fala él assim: habla así: Maria é o María es el santuário, santuario o y el repouso da descanso de la Santíssima Santísima Trindade, Trinidad, em en que donde Deus Dios está se mais encuentra más magnífica e magnífica y divina, divinamente divinamente que em qualquer aposentado outro que en lugar ningún otro do lugar del universo. universo. São Luís San contempla a Luis vontade contempla la divina do voluntad Pai, divina del do Padre, Filho del e do Hijo y Espírito del Santo Espíritu em Santo relação com en Maria, relación con María, en em relação relación con el Padre. com o Pai. María Maria es é a la obra obra prima por maestra por excelência do excelencia del Altíssimo, Altísimo, afirma afirma San São Luis Luís no en el número número 5. 5. En el No número número 23, 23, San São Luis Luís dice lo afirma o siguiente: seguinte: Dios Deus Padre, Pai que ha hecho un ajuntou conjunto todas de as todas las águas que aguas que ha llamado denominava mar, mar, ha hecho un reuniu conjunto de todas as todas sus graças gracias e que ha llamado chamou-as María. Maria. Este gran Este Dios grande tiene un Deus tem um tesoro o tesouro, un um depósito muy depósito rico en riquíssimo, el que ha que encerra encerrado todo cuanto de hay de hermoso, cativelo. de Ele radiante, de enche, raro y de raro, precioso, precioso, hasta su até mismo seu Hijo. próprio Filho. Y este E inmenso este tesouro tesoro no es imenso otra é cosa sino Maria, María, que os que los anjos santos chamam o llaman el tesouro do tesoro del Senhor, Señor e de y de cuja cuya plenitude plenitud se os homens enriquecen se los enriquecem. hombres. Un poco más adelante en el tratado, en el Número número 30. 30, São San Luís Luis continua continúa falando da hablando de la relação do relación del Pai com Padre con Maria. María. De la misma Assim como na manera geração que en el natural orden e natural corporal há es um pai necesario que un hijo e uma tenga mãe, padre y madre, há na así en geração el orden de la sobrenatural gracia
Hay un Padre que es Dios y una Madre, María Santísima. Las verdaderas criaturas de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre y a María por Madre. Y quien no tenga a María por Madre, no tiene por Padre a Dios. En relación a Dios Hijo, María es la Madre admirable del Hijo, explica San Luis. En el número 18, él escribe: Jesucristo ha dado más gloria a Dios, su Padre, por la sumisión que ha tenido María durante 30 años, que la que hubiera proporcionado convirtiendo al mundo entero por obra de sus mayores maravillas. Oh, cuán altamente se glorifica a Dios desde el momento en que para complacerlo se somete uno a María, a imitación de Jesucristo, nuestro único modelo. La verdadera devoción a María es seguir el ejemplo de Dios Hijo. En el número 32, San Luis afirma lo siguiente: si Jesucristo, el jefe de los hombres, ha nacido en ella, los predestinados que son los miembros de esa cabeza deben también nacer en ella, por una consecuencia necesaria. Una misma madre no da a luz la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza. De otra manera sería un monstruo de la naturaleza. Del mismo en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de una misma madre. Ahí podemos entender mejor la afirmación que abre el tratado. Voy a citar la primera frase del tratado en el número 1. Fue por la Santísima Virgen que Jesucristo vino al mundo, y es también por ella que Jesús debe reinar en el mundo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. María es la fuente sellada, la esposa fiel del Espíritu Santo. Escribe San Luis en el número 5. Y él nunca repudió a la esposa fiel y fecunda. En el número 20, San Luis afirma lo siguiente: con ella, en ella y de ella, que el Espíritu Santo ha producido su obra maestra, que es un Dios hecho hombre, y que produce todos los días y producirá hasta el fin del mundo los predestinados, que son los miembros del cuerpo de esa cabeza adorable. Por eso, cuanto más en un alma el Espíritu Santo encuentra a María, su cara y indisoluble esposa, más deseoso y decidido se muestra a producir a Jesucristo en esa alma, y a esa alma en Jesucristo. Él refuerza esa intuición espiritual. En el número 36, cuando el Espíritu Santo, el esposo de María, la encuentra en un alma, Él se apodera de esa alma, la penetra con toda plenitud, comunicándosele abundantemente y en la medida que le concede su esposa. Después de los fundamentos de San Luis de la doctrina católica, San Luis va a exponer los fundamentos teológicos de su devoción. Dentro de la devoción católica a María, San Luis tiene una devoción que él califica de perfecta y que vamos a descubrir ahora. La primera verdad que afirma San Luis es la siguiente: la necesidad de renovar el bautismo. Encontramos una definición de la devoción de San Luis en el número 126. He dicho que esta devoción puede ser llamada muy bien una perfecta renovación de los votos y promesas del santo bautismo. Acompañemos la reflexión de San Luis. Por el bautismo, los cristianos están ligados y consagrados a nuestro Señor Jesucristo como esclavos del Redentor y del Señor. Infelizmente,
La causa principal de la corrupción de la vida cristiana viene del olvido, de la ignorancia de esos compromisos tomados en el bautismo. Y entonces, consecuentemente, el medio que San Luis propone para remediar esta situación de frieza en la vida cristiana es recordar las obligaciones asumidas en el bautismo y renovar las promesas del Santo Sacramento del bautismo. La primera verdad, la necesidad de renovar el bautismo. La segunda verdad es que el mejor medio para renovar el bautismo es consagrarse a María. Para renovar el bautismo, para renovar la consagración a Jesús, San Luis propone pasar por el más perfecto de todos los medios, que es la Virgen María, ya que es por ella que Jesús quiso venir a nosotros. Entendemos mejor la afirmación de San Luis que vemos en el número 120 y cito: la perfecta consagración a Jesucristo no es otra cosa que una perfecta y entera consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Y esta es la devoción que yo enseño, dice San Luis, o con otras palabras, una perfecta renovación de los votos y promesas del Santo Bautismo. Resumiendo, con San Luis en el número 125. La consagración es hecha conjuntamente a la Santísima Virgen y a Jesucristo. A la Santísima Virgen como un medio perfecto que Jesucristo escogió para unirse a nosotros y unirnos con Él. Y a nuestro Señor como a nuestro último fin, al que debemos todo lo que somos, como a nuestro Redentor y nuestro Dios. Es por esto que cuanto más un alma se consagra a María, más está consagrada a Jesucristo. Cuanto más un alma se consagre a María, más consagrada estará a Jesucristo, que es la finalidad de la vida cristiana. Y así podemos entender mejor los términos de la fórmula de la consagración de sí a Jesús por María. Esa fórmula se encuentra en el final del tratado, la fórmula larga de consagración. San Luis dice así: yo, hombre, pecador infiel, renuevo y ratifico en vuestras manos los votos de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz tras Él todos los días de mi vida, y a fin de que le sea más fiel de lo que he sido hasta ahora. Os escojo hoy, oh María, en presencia de toda la corte celestial, por mi Madre y mi Señora. Hoy presenté los fundamentos teológicos de la devoción a María y de la devoción verdadera y perfecta de San Luis. En el próximo módulo, cuarto módulo, presentaré los motivos de esta devoción. Los invito a leer los números 135 hasta el 182 para conocer los motivos que presentaré. Concluyamos este tercer módulo con la siguiente pregunta. ¿Será que yo percibo bien el vínculo entre el culto de adoración a Dios y la devoción a la Virgen María? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén.